Vamos a iniciar la unidad número 3, titulada Revisión bibliográfica y análisis de datos, los resultados y su discusión. En esta unidad vamos a tener la oportunidad de dar continuidad a toda esa información que recabamos y que de cierta manera podemos entender como una revisión bibliográfica y el análisis de datos. Posteriormente destacaremos los resultados y su discusión. Vamos a iniciar primeramente como las fuentes de información y que éstas se pueden dividir en lo formal e informal. Y estas fuentes prácticamente lo que van dirigidas es a una búsqueda de información, el cual va a ser un proceso que va a satisfacer una necesidad de recabar toda la información dada a través de los recursos disponibles por un sistema documental determinado. La búsqueda de información va a ser una representación de la información mediante un conjunto de frases o bien una elección de tipo de fuente más idónea para obtener la información deseada. Es decir, ya en otras unidades hemos visto cómo va a ser tu planteación del problema, ese planteamiento y va a derivar de un tema. Sin embargo, es importante tener principalmente tu tema muy delimitado para que entonces decidas tú cuál va a ser tu fuente de información, en dónde va a ser tu elección del tipo de fuente y de esta forma también seleccionar los recursos disponibles en el ámbito informacional en que te vas a encontrar. Las fuentes de información prácticamente vemos que se han sumado y han sido cada vez más nosotros avanzando en nuestra tecnología. Hasta hace una década las operaciones de búsqueda se habían centrado en materiales convencionales, por ejemplo libros, específicamente enciclopedias, y que estos eran tangibles o que tú podías acudir a una librería, a una biblioteca y tenías oportunidad de leer un libro, subrayarlo, sacarle copia, etcétera. Y bueno, han aparecido hoy en día nuevos instrumentos que han desestabilizado el ámbito de las fuentes de información. Es decir, vemos cómo ahora existen toda esta información, esta fuente electrónica también. Y eso también es un recurso en el cual el Internet va a ser una herramienta esencial para todo tipo de persona o institución con una tendencia exponencial de crecimiento. Es decir, si tú finalmente vas a hacer, por ejemplo, una investigación comparativa de México con otros países, hay la oportunidad de que por medio de esta herramienta que es el Internet puedas obtener mayor información, no necesariamente trasladándote incluso hasta una biblioteca o hasta el lugar de origen. Las fuentes actuales van a romper las ataduras del soporte adquiriendo características de instantaneidad, ubicuidad y universalidad. Estas características complican la búsqueda de información y bueno, los motores de búsqueda van a permitir acceder a miles de direcciones en el espacio de Internet. Aquí les muestro un esquema en donde hay la oportunidad de identificar cuál es el proceso para elegir esa fuente de información, en donde evidentemente comenzamos y podemos destacar toda esta parte de la introducción de descripciones y formando conjuntos, combinar conjuntos, visualizar si hay nuevos descriptores, entonces, ¿qué sucede? Si no los hay, entonces, ¿cuál va a ser la información pertinente a modificar la estrategia o utilizar nuevos descriptores? Es decir, toda esta parte de iniciar una búsqueda de información va a ir en torno a lo que tú quieres llegar a concluir por medio de tus objetivos o comprobación de tu hipótesis. Los recursos necesarios para poder acceder a la información y al conocimiento en general van a ser todos aquellos instrumentos que manejamos o nosotros los que estamos investigando vamos a crear esa información para satisfacer esas necesidades informativas de los usuarios.
todo aquello que proporciona información, ya sea en una institución, un documento o una persona, va a ser una fuente de información. Ahora, por las procedencias y origen de la información, estas se van a dividir en personales, institucionales o documentales. Y por el canal utilizado para transmitir la información va a ser de transmisión oral o transmisión documental. Estas son prácticamente formas de cómo podemos identificar la información que hemos recabado, ya sea de procedencia de origen o por un canal utilizado para transmitir dicha información. También por la cobertura geográfica. Lo que les comentaba, si se hace un estudio comparativo o un análisis en particular de cierta región, puedes tomar en cuenta que es de carácter internacional, nacional, autonómico, regional o local. También por el grado de adecuación de la información que ofrecen, ya sea total, media o insuficiente. También podemos hablar de una búsqueda de información por el tipo de información que presentan, que va a ser especializada y general. En la mayoría de las ocasiones nosotros conocemos este tipo de recabación de información o búsqueda de información, es decir, la especializada o general. Si tú hablas de un tema, por ejemplo, no sé, eh, la delincuencia organizada, ¿ok? Te vas a ir, esa es una forma general, pero te vas a ir a una tipo de información especializada que es únicamente se enfoque a ese tema que tú estás hablando. O también la búsqueda de información por el grado de la misma que nos proporciona, ya sea primaria, secundaria, terciarias o mixtas, que las vamos a ver más adelante. También por el soporte en que están contenidas, como las tradicionales, como lo que conocemos, que son el papel, el libro, todo lo que podemos identificar como tangible, también lo audiovisual o las automatizadas, o por el grado de difusión, ya sea de uso interno o restringido, publicadas o inéditas. También las fuentes de investigación o las búsquedas de información y recabación de información es por la materia que tratan. Ajá. Que es lo que les comentaba, que es general o especializada, o por la cobertura cronológica, es decir, si nos vamos a una retrospectiva o histórica, periódica o en curso. Va a depender mucho de tu forma de cómo identifiques y tu investigación hacia dónde va dirigida. Si tú evidentemente vas a hacer una investigación documental y que solamente requieres de antecedentes o incluso de estado de arte, tu búsqueda de información va a ser más por una cobertura cronológica. Y bien, específicamente aterrizando las fuentes de información primarias, que son todo lo que nosotros conocemos como libros, monografías, informes técnicos, la literatura gris, publicaciones periódicas, toda la parte en donde podemos tener de inicio como primera instancia nuestra información. Las secundarias vienen siendo los diccionarios, las enciclopedias, los directorios, los sumarios, los catálogos de bibliotecas, catálogos colectivos, bibliografías y diferentes fuentes estadísticas o incluso anuarios. Y bueno, las fuentes híbridas o mixtas se limitan únicamente a hablar de una cuestión del Internet o el uso de la herramienta del Internet. Ahí sí entra incluso cuestiones de revistas electrónicas, páginas electrónicas, blogs, ¿no? Toda esa parte de información. ¿Cuál es la utilidad de las fuentes? Bien, evidentemente puede ser para cualquier tipo de persona, para investigadores, para profesionales de la información y evidentemente esto va a satisfacer todo tipo de demanda, adecuándose a ellas con una variedad que las hacen imprescindibles como instrumentos de trabajo o recursos informativos en cualquier búsqueda o necesidad de información. En la investigación, evidentemente, vamos a iniciar la fase documental o bibliográfica buscando la información y compilándola. Ajá. No se puede iniciar un trabajo de investigación sin el conocimiento previo de las fuentes. Por eso es importante que tú puedas limitar hasta dónde va a ser tu investigación y entonces decidir qué fuentes vas a ocupar a partir de tu objetivo de investigación. Vemos aquí todavía puntos específicos acerca de la investigación de la búsqueda de información.
fuentes documentales o de carácter primario como monografías, publicaciones periódicas, como bien se los mencioné, fuentes documentales de carácter secundario, que mencionan las enciclopedias, confirmamos finalmente la información anterior. Y bueno, están las bibliotecas virtuales y recursos en la web, que bien nos dice que Demos nace con el nombre inicial de Uno en 1998. Su desarrollo está en manos de editores voluntarios que revisan los enlaces propuestos por los webmasters o administradores de sitios web, y estos editores los agregan al directorio si cumplen con ciertas especificaciones, especialmente de calidad y contenido original. En la actualidad, el Open Directory Project finalmente es una biblioteca virtual o recurso en la web que se puede llegar a utilizar en la investigación. Por ejemplo, lo que más conocemos nosotros como Google, que enriquece sus resultados de búsqueda usando los datos de Demos, que son distribuidos libremente y ofrece un servicio del directorio de su sitio web. Está también la Librarians Internet Index, que es el directorio generalista realizado en California y que con información del mismo estado y el mundo. Son bibliotecas virtuales que yo les pongo acá y que sí tuve la oportunidad de tener acceso a ellas para que ustedes de igual forma la tuvieran, ¿no? Tenemos bibliotecas especializadas o ejemplos de directorios especializados, como en este caso matemáticas, medicina, y seguramente ustedes conocerán más otros, que esto nos enfocamos a la fuente de información especializada, es decir, páginas electrónicas que se dediquen específicamente a darnos esta información. En este caso, como ciencias sociales o la lengua Ochador del Centro Virtual de Cervantes, artes y humanidades, y los directores especializados, por ejemplo, la biblioteconomía y documentación, ajá, directorios, como en el ámbito internacional también el Bitway nos ofrece una lista de servidores de web de bibliotecas de todo el mundo. Creo que es útil que ustedes las tengan, incluso les pongo el link para que si gustan puedan tener la oportunidad de darle ese clic y tener acceso a lo mismo. Y bueno, la estructuración de la revisión de literatura, un poquito lo abarcamos en la primera unidad, pero el escrito basado en la lectura de la bibliografía existente sobre un tema o problemática específica con el fin de dar a conocer el estado actual de la cuestión. Se analizan distintos abordajes, los avances, las contradicciones y los puntos sin resolver. Vemos la estructuración de la revisión de la literatura, ¿ok? Empezamos con una cuestión de detectar y obtener o consultar alguna bibliografía, después extraerlo y posteriormente obtener la información relevante. Menciono nuevamente las fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuál es el inicio de la revisión? Pues evidentemente tú tienes que acudir directamente a las fuentes primarias o originales, consultar a expertos, fuentes terciarios o secundarios o primarios, y evidentemente tener un motor de búsqueda en Internet como base de datos de la web o directorios, y bien, una obtención de recuperación de la literatura, que sería el paso siguiente, que tú vas a obtener finalmente de bibliotecas físicas o de localizar físicamente la información. La consulta de la literatura es importante porque aquí finalmente tú vas a decidir extraer o recopilar toda la información. El análisis de datos finalmente se va a obtener a partir del proceso que a través del cual se ordena, clasifica y presentan los resultados de la investigación en cuadros estadísticos y gráficas en ocasiones. No necesariamente tiene que ser una investigación cuantitativa, perdón, puede ser una cualitativa y lo arrojes en datos estadísticos. El análisis de la información debe estar orientada a probar la hipótesis y esta interpretación es un proceso que da un significado general. Vemos el procedimiento de análisis de datos, se los dejo aquí. El ejemplo de matriz de datos, estamos hablando de una investigación cualitativa que se arroja a una estadística. El diseño de tablas, que es la forma de cómo analizar los resultados. Aquí les dejo el procedimiento usual de análisis de datos, que es importante. Y les reitero que yo estoy para servirles. Cualquier duda, por favor, que tengan, no duden en comentármelo. Estoy para servirles.